Hola queridos amigos de la responsabilidad de vivir, es un gusto estar con ustedes nuevamente y en esta ocasión para continuar con los tipos de apego. En este caso pues ya vamos a hablar sobre el último tipo de apego, inseguro. Pero antes me gustaría saludarte, Jessica, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Basti, contentísima nuevamente de estar aquí platicando sobre estos temas. Y bueno, ¿qué nos dice el apego desorganizado? ¿Qué es en realidad el apego desorganizado? Pues se podría decir que es una mezcla entre los dos apegos inseguros que vimos, en el sentido del apego ansioso y el apego evitativo. Es como una mezcla de estos dos. ¿Cómo sería esta mezcla? Bueno, lo que se desarrolla al momento de tener el apego desorganizado es el miedo. En el caso de el evitativo era la desconfianza, eh, y en este caso, no, perdón, era la desesperanza, y en este caso el desorganizado es el miedo. Todos generan desconfianza, ¿no? Todos los apegos inseguros siempre van a generar desconfianza, pero en el caso de, eh, por decir así, para clasificarlos, estamos hablando que el evitativo era desesperanza y en este caso el desorganizado viene generando en la persona miedo. Y para empezar, vamos a ver lo que sería en la infancia. ¿Cómo sería un niño con este tipo de apego? Un niño con apego desorganizado sería, eh, tendría una falta de apego claro, por decir así. Cuando hablamos de desorganizado, si nos imaginamos un cuarto, cuando está desordenado, ¿qué hay? ¿Qué podemos encontrar? Caos, caos. Conflicto, malestar, temor, no hay nada claro. Entras a un cuarto o a una casa desordenada y lo único que vas a sentir es como esa angustia, como ese miedo, Sí. que ¿qué hago aquí? O que quiero gritar, quiero llorar, quiero salir corriendo, no sé, como una revolución de Es emociones. abrumador, te abruma, no sabes si irte, quedarte, qué hacer. Sí, no. Entonces, cuando hablamos del apego desorganizado, entonces estamos hablando de que nuestro interior, nuestras emociones están desordenadas, que no sabemos en qué momento mostrarlas, en qué momento podemos nosotros ser cariñosos o ser o sentir desprecio o sentir afecto o sentir enojo, o sea, no sabemos en qué momento. ¿Por qué razón? Porque desde pequeñitos no nos enseñaron. Es como, por decir así, mamá era, ay, sí, hijito, qué lindo eres. Y a los segundos, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué te pasa? O sea, esas reacciones, ¿no? Esas reacciones así como una montaña rusa que de repente estoy aquí y boom, de repente te alabo y te digo cosas bonitas y a los segundos ya estoy enojada contigo y te ignoro. Eh, Eso hizo que ese niño entonces creara ese apego. Claro está que no es, por decir así, se da más en los ambientes en los cuales los padres pueden pasar por situaciones de drogadicciones, o sea, que son muy disfuncionales los hogares. eh, y al final de cuentas estos niños van a desarrollar ese tipo de apego. Eh, y bueno, Jessica, ¿tú cómo ves el apego desorganizado? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo podrías tú manejar? Bueno, el apego desorganizado es algo, desde mi punto de vista, quitando la cuestión psicológica, algo más coloquial sería algo impredecible. O no sé cómo voy a reaccionar ante una situación. Como puede ser que reaccione bien, como puede ser que reaccione mal, no tengo
¿Por qué? Porque no tengo una personalidad definida, porque no trabajé mis miedos, porque no me enseñaron, porque también mi personalidad tal vez no me ayuda, no tengo el carácter, o sea, son muchos factores que van a influir en este apego desorganizado. Una de las cosas muy clave, creo que es eh, un patrón en este apego, es la relación ambivalente, la relación agresiva, una relación hostil. Aquí no solamente creo que tiene que ver los cuidadores, ¿no? O hacia el niño, sino también la dinámica familiar. ¿Por qué? Porque este ambiente hostil puede estar tanto en la casa, en la escuela, y va a generar miedos, fobias. Entonces, este comportamiento agresivo, violento, de hecho, se puede llegar a presentar abusos, abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual, ¿sí? Y obviamente, este creo que es uno de los casos más importantes. Cuando un niño sufre un abuso sexual, es muy probable que sí desarrolle este apego desorganizado. ¿Por qué? Porque digo, ¿cómo es posible que la persona que me tiene que cuidar y proteger me está haciendo este daño? ¿No? No, y Ahí aparte es donde, que le pueden decir, ¿no? Porque muchas veces estas personas empiezan, no, es que esa es mi forma de amarte o así yo te amo. Entonces, obvio que te estoy lastimando y a la vez te digo que te amo, ¿no? Entonces, claro, es un contradictorio, ¿no? exactamente. Entonces crea una confusión en el niño, ¿sí? Y va a crear una situación impredecible. Y no solamente a veces creo yo que es de los cuidadores, sino de una figura representativa o de autoridad. Se dan muchos los casos también en la cuestión religiosa, ¿no? Por eso también a veces, ojo, cuando mandamos a los niños sin supervisión, con alguien que se supone que lo tiene que cuidar, o que se supone que es un ejemplo, ¿sí? Nunca debemos olvidar que todos, sin excepción alguna, somos seres humanos y somos imperfectos. Y a los niños hay que cuidarlos, ¿sí? Sean tuyos, no sean tuyos, es un niño y necesita y merece ser cuidado, ¿sí? Que porque te haya pasado a ti no significa que vas a permitir que pase a otra persona, ¿sí? Entonces, para mí el más grave o lo que puede desarrollar más este apego es sufrir este tipo de abuso sexual, más que nada, ¿sí? Y obviamente te convierte en un adulto disfuncional, un adulto que no sabe a veces tomar buenas decisiones, un adulto que tiene miedos. Lo puedes disfrazar, puedes tratar de justificar, pero la realidad es que sí vas a tener miedos y se va a ver reflejado en tus relaciones, en tu área laboral, en tu dinámica familiar, en tu dinámica de amistad, o sea, y contigo mismo, ¿no? Entonces, creo que en estos casos sí es importante trabajarlo, obviamente con profesionales en todos los casos, pero este en concreto es un poquito más complejo, porque tienes que aprender a vivir con lo que pasó, o sea, no lo vas a poder cambiar. Y es un daño con el cual tú vas a aprender, que tienes que darle otra perspectiva, que muy difícil, ¿sí? O sea, pienso yo que es muy difícil, pero hay que intentarlo, creo yo. Exacto. Y es que desarrollar ese tipo de apego, al final de cuentas, te va a hacer desarrollar una personalidad, un trastorno de personalidad. Eh, Claro. porque pues nosotros siempre nos aferramos a algo y muchas veces para no fracturarnos, al final de cuentas terminamos creando ciertos mecanismos de defensa y aceptando o viendo la realidad distorsionadamente. Entonces nos cuesta ver al momento de ser adultos y desarrollamos este tipo de apego, ya nos va a costar ver nuestra realidad eh, conforme a lo que es y lo empezamos a ver de una manera distorsionada. Y es ahí donde tal vez empezamos a atraer a personas hacia nuestra vida que nos siguen proporcionando el mismo abuso, ¿no? Muchas veces. Porque al final de cuentas eso es lo que conocimos de pequeños. Exactamente. Entonces generamos el seguirnos jalando a personas
o acercándonos a personas que nos van a seguir proporcionando y muchas veces los vamos a justificar porque no vemos la realidad como debemos de verla, ¿no? Entonces sí es bastante complicada este tipo de apego, ¿no? Siento que es el más difícil de detectar y al final de cuentas de quitar o erradicar de nuestra vida, ¿no? Aparte de eso, pues un adulto con este apego va a tener una disfunción a la hora de formar relaciones y afectos emocionales, porque al final de cuentas, como les dijimos, les cuesta mucho entender su realidad y como que la distorsionan, o sea, distorsionan y hacen como una fantasía. Eh, Aparte de eso, son muy volátiles, como ya lo mencionamos, en el sentido de que ahorita pueden estar bien y al ratito o a los minutos explotan o se enojan. Y son esas personas, como tú dices, que no sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Y se supone que nosotros, al convivir con alguien, debemos de saber más o menos qué le molesta, o Claro, lo conoces. gusta, pero ese tipo de personas, cuando tienen ese tipo de apego, no vamos a saberlas leer. O sea, va a ser esa persona que tú dices, pero ¿por qué reaccionó así si yo no le hice nada o no? ¿O por qué reaccionó así si qué le pasó si no pasó nada? No. O sea, estábamos bien, estábamos contentos y ¿qué le pasó? No. Entonces, tiene que ver ese tipo de apego, ¿no? Igualmente, algunas personas son, bueno, ya les dije, tienen trastornos de la personalidad al tener este tipo de apego desorganizado. Esas serían, por decir así, más o menos las características ya en un adulto, en una persona adulta. Y bueno, ¿es posible cambiar nuestros tipos de apego? ¿Tú consideras, Jessica, que se pueden cambiar los tipos de apego? Sí, 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 sí. No es un trabajo fácil, pero creo que sí tenemos la capacidad de lograr lo que queramos. Sobre todo, tenemos la capacidad autónoma de podernos trabajar a nosotros mismos. La que no tiene la capacidad para trabajar a otra persona, pero sí para trabajar a ti. Es cuestión de querer, ¿sí? Es cuestión de cambiar el chip que tenemos de hacernos las víctimas, ¿sí? Porque el victimizarte lo único que hace es limitarte. No es fácil, no es fácil, pero a veces también creo que a la gente le gusta victimizarse y generar lástima. ¿Por qué? Para tener empatía, porque su necesidad de aceptación es muy grande, ¿sí? Entonces, ojo ahí, a veces es muy cómoda también la posición de decir soy víctima, porque tengo atención, porque estoy teniendo algo que nunca tuve, pero estás dejando de ser tú, estás poniendo tu vida en manos de otro, pierdes tu autonomía, entonces... Bueno, aquí ya creo que es decisión de cada quien, pero yo pienso, sí, que sí. Exactamente. Y de hecho, pues son 4 tipos de apego. Debemos de aprender a identificar cuál es el que nosotros tenemos para que de esa manera entonces empecemos a trabajar en él. Y acordémonos que siempre el trabajo es individual, o sea, nadie, es muy cómodo decir así soy. He escuchado Sí, personas que dicen, no, pero es que ese es que mi me aguanten. carácter y ese es mi... No, es muy cómodo justificarte y decir, no, así soy. No, eh, todo lo podemos trabajar, todo lo podemos trabajar y no nada más lo trabajamos por nosotros, sino por las personas que nos rodean también, porque no se vale de que porque yo tuve una mala vida o viví ciertas situaciones de joven o de niño, mis hijos o mi pareja tengan que pagarlo o tengan que justificarme y aguantarme, ¿no? Entonces, pienso que ahí también es cuestión de nosotros de irlo trabajando y de ir soltando esos miedos. Bueno, en el caso del desorganizado, que es el miedo, eh, es complicado, pero se puede.
Y ya con el evitativo y el ansioso, pues es cuestión de trabajar, ¿no? Y los invitamos a que lo hagan. Eh, qué mejor manera que vivir felices. Y yo siempre digo, Dios nos hizo seres para ser felices. O sea, Dios no nos creó para ser infelices. Eh, la vida tiene muchas cosas buenas, es cuestión de que lo veamos por el espejo que debe de ser. A veces lo vemos por el espejo malo. Y Y aparte creo que Dios nos hizo perfectos en esta parte, dándonos la capacidad para podernos desarrollar, para mejorar. Y algo importante, ¿sí? Es de que si tú no tienes esta parte espiritual en tu vida, difícilmente puedes llegar a sentirte pleno, ¿sí? Es un equilibrio de todo, tanto de actividad física, que es algo que yo siempre recomiendo hacer ejercicio, una buena alimentación, tener relaciones sanas, pero también, y obviamente la cuestión intelectual, leer, estarse informando, pero la parte espiritual también, porque no nada más somos cuerpo, o sea, somos espíritu. exacto, el cuerpo, la mente y el alma. O sea, son las tres cosas que debemos. Claro. Así es, ese equilibrio. Así que bueno, queridos amigos, estos son los cuatro tipos de apegos de acuerdo a nuestra, eh, bueno, son los cuatro tipos de apegos que se manejan, pero pues le pusimos un poquito de nuestro entender y esperamos que lo hayan comprendido igualmente. Si hay cosas que quisieran agregar, estamos abiertos a escuchar y de igual manera, eh, si necesitan alguna pregunta o si tienen alguna pregunta, perdón, o si tienen alguna cooperación que quieran hacernos, estamos a la orden para escuchar. Esperando que Claro. todos estén bien. Acuérdense que debemos de vivir con responsabilidad. Así es. Y algo importante que dijiste es de que todos nuestros podcasts están basados tanto en teoría, pero recordamos que la teoría siempre está basada en experiencia. Entonces siempre es bueno también compartir nuestras experiencias en estos casos del día a día. Exactamente. Y bueno, es un gusto estar con ustedes siempre. Y contigo, Jessica, igual contigo. Eh, y pues bueno, esperemos que nos puedan seguir escuchando, que puedan darnos like, que puedan compartir nuestros videos para que de esa manera podamos seguir creciendo, ya que pues estamos por, ¿qué? En YouTube somos 138, somos Ahí pocos vamos. todavía, pero yo pienso que podemos seguir creciendo. Ya nada más es cuestión de que nos compartan, que nos den like para que sigamos creciendo. Y en Facebook no sé cuántos amigos tenemos. No, No no, y recuerdo. sobre todo el hecho de que a veces necesitamos escuchar ciertos temas porque tal vez estamos pasando alguna situación en específico y siempre es bueno escuchar unas palabras que te dan esperanza, obviamente de que tienes que trabajarlo, pero de que sabes que hay una solución, que sí hay un mañana, que sí se puede, porque yo siempre digo, si yo pude, tú también puedes, porque yo no soy mejor que tú, ¿sí? Simplemente es querer de tomar la decisión y hacerlo. ¿No? Y pues al final de cuentas, sabio es aquel que aprende de los errores de los demás. Todos somos Así, inteligentes, pero la sabiduría es algo que viene de Dios y que podemos ir desarrollando conforme vamos mirando los ejemplos de las demás personas. Entonces, seamos sabios, veamos los ejemplos de los demás y de ahí vamos agarrando lo bueno, desechando lo malo y de esa manera seguimos creciendo y manteniendo nuestra alma, nuestro espíritu, lo seguimos puliendo porque es un trabajo de todos los días y es difícil. Y como dice Jessica, no crean que somos perfectas nosotros. La verdad no. es que todos pasamos por situaciones. Creo que si nos ponemos a hablar de nuestra infancia, pues
a lo mejor y tal vez estamos en alguna de esas tipos de apego, ¿no? Eh, de inseguros. Entonces, pero hemos ido aprendiendo de nuestra vida, de nuestros errores, de todo lo que vamos pasando y eso es lo importante, que vayamos aprendiendo. Así es. Y bueno, pues síganos en las redes sociales, la responsabilidad de vivir. Nos vemos, danos like, adiós.